Hoy recibí un texto de un miembro de la comunidad donde me dice, Rabino, ya está en la Tierra Santa de América. Pues sí, ya estamos en New York, con el dolor de los Mets. Otra vez. Con el dolor de los Mets el año que viene. New York Yankees sacará la cara por New York State. Nos da mucha alegría poder estar aquí en este proceso, en esta gira que me llevó primero a Costa Rica. Cordero les envía un saludo a todos. Está feliz, pero nos extraña mucho. Y nosotros también le extrañamos. Cordero, si estás conectado con nosotros, como esperamos que vas a estar conectado, te mandamos un abrazo, tus hermanos de acá de New York. 43 personas pasaron por las aguas de la purificación en Costa Rica. Familias, entraban familias, padre, madre, hijos. Es algo, veíamos la profecía cumplirse delante de nuestros ojos. Si ven mi rostro oscuro y bronceado, fue porque estuve bajo el sol dirigiendo estas purificaciones desde las 10 de la mañana casi hasta las 1 de la tarde. Sí, cuando el sol está en lo lindo. Arriba y la refracción de abajo, ¿no? La reflexión solar abajo. Pero fue algo espectacular. Y luego en la tarde, 7 bodas. Bajo Jupá. Y cada uno de esos 2 eventos seguidos por Seudá. Ya saben, ocasional. Los hermanos de Costa Rica están tan felices y nosotros también. Estamos planeando con ellos un evento un encuentro de mujeres para Centroamérica el año que viene. Impresionante lo que está pasando en Costa Rica. Bendito sea el Eterno. Bueno, hoy es tercer día de la semana, ya entrando en el cuarto día de la semana 22 de Heshvan del año 5776. El año que viene, para esta época, será 5777. Y si sumas 5 más 7 más 7 más 7 da 26. Estamos confiando en el Eterno que este año y el año que viene va a ser un año de mucha gracia sobre el mundo, a pesar de todo, como que Hashem nos va a dar 2 años buenos. ...22 de Heshvan... ya Hanukkah como que empieza a verse las luces, mira, ¿ok? La Hanukkah ya comienza a dar vuelta y a acercarse. Tenemos que prepararnos para ese gran evento. 3 de noviembre del año 2015 secular. Y hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a continuar con esta serie. ¿Qué tan seguro? ¿Cómo es? ¿Qué tan seguro estás? Que Yeshua es el Mesías. Esta es la 4ª conferencia de la serie. La 4ª. Que es importante que si no has estudiado, reflexionado, escuchado las previas, como es normal en estas series, lo hagas, porque lo que hoy voy a enseñar está fundamentado en 3 enseñanzas previas que ya fueron dadas. Así que la pregunta que sirve a la 4ª conferencia sobre este tema es: ¿qué tan seguro estás tú que Yeshua es el Mesías? Detrás de esta pregunta
lo que tenemos es una serie de objeciones a los reclamos mesiánicos de Yeshua. Yo creo que ya conocen, ¿ok?, los argumentos que están detrás. Yeshua no eliminó las guerras, las vemos por todos lados. Yeshua no eliminó la muerte, la vemos por todos lados. Yeshua no eliminó la idolatría, la vemos por todos lados. Yeshua no ha concluido el exilio judío, lo vemos por todos lados. Yeshua no ha reconstruido el tercer templo, todavía sigue sin ser construido. Yeshua no ha terminado el exilio, ¿ok? Y además de eso, la idea de un Mesías que viene, aparece, se esconde y reaparece no es bíblica. Así dice la objeción. La idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece no es bíblica. Tal cosa nunca se ha enseñado alguna vez en el judaísmo. ¿De dónde salió esta idea de que el Mesías aparece, se esconde y reaparece? La respuesta que dan los que no aceptan la mesianidad de Yeshua es que eso fue una estrategia. Esta idea de un Mesías que aparece, se esconde y aparece fue una estrategia de los fundadores del cristianismo. El cristianismo dijeron que Yeshua, Jesús, como lo llaman, dijeron que Jesús era el Mesías, pero no cumplió nada de lo que está supuesto que el Mesías cumpla. Y entonces, para corregir el error, inventaron la teoría de las dos apariciones del Mesías, uno que viene, se esconde y vuelve de nuevo. Y eso, dicen ellos, es totalmente falso. ¿Dónde está en el Tanaj tal cosa? ¿Y dónde se ha enseñado en el judaísmo tal cosa? Conclusión: como yo no veo que se han eliminado las guerras, el mejor mate peruano que me hayan dado alguna vez. Como yo no veo que se han eliminado las guerras, como yo no veo que se han eliminado las enfermedades, como yo no veo que se ha eliminado la muerte, como yo no veo que se ha eliminado la idolatría, es decir, no veo que se ha realizado nada de lo que está supuesto que el Mesías realice, entonces lógicamente yo no puedo creer que el Mesías ha venido. Y si el Mesías no ha venido, entonces simplemente por deducción lógica, Yeshua no pudo haber sido el Mesías. Además de eso, yo no veo en ningún lugar que se enseñe que el Mesías viene, se esconde y regresa de nuevo, aparece de nuevo. Entonces, yo no puedo creer estas cosas. El creyente desinformado se queda sin palabras ante este tipo de argumentos, muchas veces. Y en un principio, ese gusanito entra en la mente, el gusanito de la duda entra en la mente, de la inquietud, basado en este falso argumento de que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y vuelve a aparecer no es parte de la idea judía del Mesías. Y lamentablemente, para daño del alma de muchos, algunos incautos están cayendo en estos argumentos, se están desligando de Yeshua por considerarlo simplemente un invento, un falso Mesías, y por supuesto considerando el código real sin credibilidad, no digno de confianza, no creíble. Resumen: Yeshua no cumplió nada de lo que está supuesto cumplir el Mesías. Los textos citados por los seguidores de Yeshua son textos inventados, o son textos distorsionados, o son textos mal citados, ninguno tomado en su verdadero face value, no tiene nada que ver con el Mesías, mucho menos con Yeshua.
Y porque no hay tal cosa en el judaísmo de un Mesías que aparece, se esconde y vuelve a aparecer. Esa idea, ese argumento es precisamente lo que ha dado base a la serie que estamos estudiando hoy en su cuarta entrega. Los que estuvieron conmigo en la clase pasada saben o recuerdan que para responder a esta objeción estuve explicando lo importante que es conocer la mente judía antigua, cómo era la forma de interpretar la escritura para los antiguos. Esto es muy importante porque nosotros no vivimos en el siglo I, nosotros no vivimos en la época del Talmud, de la Mishnah, del Código Real. Nosotros no vivimos en la época de Yeshua, de Hillel, de Shammai. No vivimos en la época de Haggai, de los hombres de la Gran Asamblea. No vivimos en esa época. No tenemos la mentalidad que ellos tenían. Entonces, nosotros no podemos estudiar a los intérpretes antiguos de las Escrituras con nuestra mente moderna. Y yo expliqué eso, creo que con bastante extensión, que en el mundo antiguo las cosas eran diferentes, en el mundo de los profetas las cosas eran diferentes, en el mundo de los rabinos antiguos las cosas eran diferentes, en el mundo de Yeshua y de sus estudiantes originarios las cosas eran diferentes, su mentalidad era diferente, su forma de concebir e interpretar, dialogar con las Escrituras era diferente. Debido a la importancia que esto tiene, les mostré los 4 modelos de interpretación que formaron parte de la mentalidad judía antigua a la hora de acercarse al texto sagrado. Es decir, los rabinos antiguos tenían 4 asunciones mentales cuando ellos se acercaban al texto sagrado. Y les voy a decir también algo importante. No solamente ellos, la mayoría de los creyentes hoy día, judíos y no judíos, judíos y cristianos, evangélicos, cuando se acercan a la escritura hebrea, no sé cómo ni cuándo, pero estas 4 asunciones de los rabinos antiguos ha permeado la historia de la interpretación bíblica cross-culturalmente, y forma parte incluso de la manera como muchos nos acercamos a las Escrituras aún hoy día, 2500 años después. ¿Cuáles son esos 4 modelos o asunciones que los antiguos tenían, los maestros, los profetas, los rabinos antiguos tenían? Primero, que la Biblia es un libro encríptico. Es decir, la Biblia, la Torá, el Tanaj, es un libro en código. Hay 2 códigos. Un código que es una lectura que es visible y una lectura que está detrás del texto. De tal manera que cuando en la escritura se dice A, puede que esté significando B. ¿Ok? Quiere decir que basado en esa asunción, los antiguos podían encontrar en la Biblia mensajes ocultos que al ojo normal no decía nada. Para ellos que escudriñaban, decía mucho. Decía muchísimo. ¿Ok? Muchísimo. Segunda asunción que tenían los profetas antiguos. La Biblia no es un libro de hechos pasados simplemente. La Biblia, el Tanaj, la Sagrada Escritura, no es un libro de historia simplemente. Es un libro de instrucciones vigente para cada generación. Es un libro que nos enseña cómo vivir y cómo ser obedientes al Dios Altísimo. No es un libro de historia pasada, no es un libro básicamente de profecías futuras para otras generaciones, porque es un libro
que sirve para cada generación, con instrucciones importantes para cada generación. Por ejemplo, Rabino Shaul de Tarso decía en sus enseñanzas: las cosas que se escribieron antes para nuestra propia consolación se escribieron. ¿Okay? Que ve la asunción que está en su mente. La Biblia, para Rabbi Shaul, la Biblia no es un libro de registro de hechos pasados simplemente. Tiene un valor relevante para cada generación. La tercera asunción que tenían los profetas y tenían los rabinos antiguos es que la Torah no tiene contradicciones. La Biblia no tiene contradicciones, no tiene errores. No tiene errores. Por eso está escrito: la Torah de Hashem es perfecta. Es perfecta, que transforma el alma. La Torah de Hashem es perfecta. Cuando ellos se acercaban a la Escritura, no veían ahí un libro de imperfecciones. Veían un libro armónico, extraordinario, perfecto. Y la cuarta asunción que ellos tenían es que la Biblia es, sobre todas las cosas, un libro divinamente inspirado. Dios Altísimo nos habla por los profetas. Y Dios Altísimo puso en la boca de los profetas lo que Él quería que ellos comunicaran. Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, en el Código Real, la famosa frase de Rabino Shaul: toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para corregir, para redarguir, para instruir, ¿ok? Para que el Yehudí, el hombre, esté preparado para guardar las mismos. Eso era lo que ellos creían. Así es como interactuaban y dialogaban con la Escritura. Esa es la mente de Rabino Hillel de Babilonia, la mente de Shammai, la mente de Yeshua, la mente de Shaul de Tarso, la mente de Rabí Yohanan, la mente de Rabí Eliezer, la mente de Rabí Akiva, la mente de Rabino Yehuda Hanasí, era la mente de Rabí Meir, era la mente de los rabinos de la época misnaica, de la época talmúdica. Esa era su plataforma mental. Por tanto, cuando vamos a leer la Biblia hebrea y los escritos judíos antiguos, tenemos que comprender cómo ellos evaluaban la Biblia, cómo es que ellos interpretaban las Escrituras y cuál era el esquema mental que tenían cuando decían lo que decían de las Escrituras. Esta idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, formó parte de los modelos de interpretación de la Escritura que los antiguos tenían. Formó parte de su estilo, formó parte de su mentalidad. Entonces, ¿cuál es el cuidado que nosotros tenemos que tener aquí? ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener aquí? Primero, que todos estos argumentos modernos contra Yeshua es el producto de la mentalidad modernista de nuestra generación. Cuando digo modernista, quiero decir de los últimos 150 años para acá, con el surgimiento del Enlightenment, de los libres pensadores, de la época del Renacimiento. Y segundo, que la manera como los antiguos sabios leían e interpretaban la escritura hebrea era completamente diferente a la forma como hoy día la erudición moderna lee e interpreta las escrituras. Y en las clases pasadas he estado hablando de la historia que hemos venido estudiando en esta semana con el llamamiento de Abraham Avinu. La parashá Lech Lecha, la parashá Vayera, y ahora esta semana Hayei Sarah que estamos estudiando.
Tenemos una cantidad de cosas en el judaísmo hoy día. Tenemos una cantidad de halajot, de prácticas, de costumbres en el judaísmo actual, hoy día, que provienen precisamente de la manera como los antiguos interactuaban con la Escritura Sagrada. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Algunos ejemplos. ¿De dónde sacaron los sabios de Israel que los justos de las naciones requieren guardar solamente 7 mandamientos? ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde está escrito en la Torah? Estos son los 7 mandamientos para los justos de las naciones. ¿Dónde está? ¿Cómo llegaron ellos a esa conclusión? Mira, solamente en las 2 parashiyot pasadas, Lech Lecha y Vayera, los rabinos antiguos sacaron una enorme cantidad de principios, de conceptos teológicos, de prácticas y costumbres que forman parte incluso de la fe y práctica judía en el siglo de hoy, en el siglo XXI. Por ejemplo, ¿de dónde sacamos que visitar a un enfermo elimina un 33% de su malestar? De solo visitarlo, elimina % de su malestar. De la parashá Vayera, cuando los 3 ángeles, los 3 mensajeros celestiales visitaron a Abraham cuando estaba enfermo, acabado de circuncidar, y se le alivió el dolor de solo llegarles la visita aquella. Eso viene de la forma como ellos interpretaron el texto. ¿De dónde sacamos que es una mitzvah visitar al enfermo? De la parashá Vayera. ¿De dónde sacamos el principio judío de que cuando tú vas a una comunidad debes adaptarte a las prácticas y costumbres de esa comunidad y no imponer las de tu comunidad? De esta parashá, Lech Lecha y Vayera. ¿Por qué? Los ángeles comen. Los ángeles tienen necesidad de comer, tienen hambre los ángeles de pan, de queso, de sancocho, ¿okay? De ajiaco, ¿okay? De arroz con pollo, ¿verdad? Con frijoles negros y aceite de oliva español extra virgen por arriba. Los ángeles no necesitan comer, pero los ángeles que visitaron a Abraham comieron con él. Se adaptaron. Ellos, que son celestiales y que Hashem les permitió aparecer como seres humanos, comieron con Abraham. De ahí sacaron los rabinos. Oiga, si usted es askenazí y va a una comunidad sefarí, no imponga las costumbres askenazí entre los sefaríes. O al revés, respete las normas y costumbres de la comunidad donde usted está. De manera que si alguien viene aquí y le dice, pero eso no se hace así, eso es un momento. En esta comunidad nosotros tenemos nuestras costumbres y esperamos que las visitas las respeten. That's it. Finish. Caso cerrado. ¿De dónde sale eso? Del diálogo de los rabinos con el texto sagrado. ¿De dónde sacamos hoy día la idea de que en una comunidad judía tienen que estar 10 judíos presentes para que haya un servicio de Torah, un rezo? Si no hay 10 judíos, no se pasa el rezo público. Se pasa el rezo privado, no se pasa el rezo público. ¿De dónde sale que un minyan está compuesto de 10? Los rabinos interpretaban que cuando Abraham estaba, a pesar de todo, intercediendo por aquellas ciudades malvadas,
Le dijo, tal vez hay 50 justos. No los destruiré, pero amor a los 50. Y fue bajando, 40, 30, 20, hasta que llega a 10. Y de 10 no siguió bajando. De ahí dedujeron los sabios. Significa que Abraham sabía que para que haya un grupo de estudio de Torah, oración pública, rezo público, servicio de Torah público, necesitan 10 judíos. ¿Qué tiene que ver ese texto con esto otro? La mente puede decir, no hay relación ninguna entre una cosa y la otra. Pero espera. En la mente de los rabinos antiguos está que la Torah no es simplemente un libro de historia de cosas que pasaron. Para ellos la Torah sigue hablándonos, sigue dándonos instrucciones, sigue dándonos recursos para que sepamos cómo actuar en el momento presente. ¿Cuántos están conmigo acá? O sea, el tiempo me faltaría para mostrarles cómo de un simple hecho descrito en la Torah, los rabinos antiguos eran capaces de deducir leyes, deducir nombres, costumbres, alajot, etc. Y estamos estudiando la Kedah, la Torah de Isaac. El texto bíblico nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 22, a partir del verso 1. Leeré para ustedes en esta versión que reza así. Y sucedió después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma tu hijo, tu único, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Paréntesis. Dicen los rabinos, ¿por qué dice aquí, toma tu hijo, el único, al que amas? ¿Por qué se repite eso? Tu hijo, el que tienes, el que amas. Basta que le dijera, toma a tu hijo y llévalo al monte Moriah. Pero los rabinos antiguos dicen, no, un momento, en la Torah nada falta, en la Torah nada sobra, en la Torah no hay nada artificial, no hay nada superfluo. Y entonces ellos dedujeron que la razón fue porque ahí hubo un diálogo de Abraham con Hashem. Mire esto, eso no está en la Torah, pero ellos lo vieron. Hashem le dice a Abraham, toma tu hijo. Y Abraham le dice, ¿cuál de ellos? Yo tengo varios. Entonces le dice, al único. Dice, pero varios son únicos, porque Ismael es único, no tiene hermanos. Dice, al que amas. Sí, pero los amo a todos. Dice, a Isaac. Dice, ok, es Isaac. ¿Ve cómo trabajaba la mente antigua? Sigamos leyendo. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada. Paréntesis. Para los antiguos, esa palabra, Abraham se levantó de madrugada, no es superflua. Basta que el texto dijera, Abraham salió para hacer lo que Dios le dijo. Pero no, el texto no dice eso. El texto dice de madrugada. De eso sacan los antiguos. Que cuando Hashem te pide que hagas algo, tú debes empezar a hacerlo antes que salga el sol. No puedes dilatarlo. No puedes dejarlo para después. Hashem, right now, ahora mismo. Y no lo hizo antes porque no había electricidad. Tuvo que esperar que saliera la aurora. Si no lo hubiera hecho antes. ¿Lo ve? Sigamos. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Bueno,
¿cómo va a dirigirse al lugar que Dios le había indicado si en la orden dice que yo te indicaré? O sea, los rabinos se detienen y dicen, no, espera un momento, aquí pasó otra cosa. Aquí hubo otro diálogo que no está escrito en la Torá, está detrás en la interpretación que tenemos de los antiguos, de cómo era su mente. Y en esa interpretación los antiguos dicen, no, aquí hay otro diálogo. Hashem le dijo a Abraham, tú vas a caminar y donde tú veas una nube de gloria moviéndose, ese es el monte donde quiero que lo hagas. Entonces, cuando Abraham vio la nube allá, dice, hacia allá es. Por eso dice aquí, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Mira cómo dialogaban con el texto. ¿Lo estás viendo, Miriam? ¿Ves? Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar. Ya estaba más evidente. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Aquí viene otro paréntesis. Dicen los rabinos, espérate, asno, jamor en hebreo. Asno no solamente significa el animal de cuatro patas que hace ¿okay? Asno significa lo material, lo que le falta espiritualidad. En otras palabras, le dijo a sus criados, ustedes no tienen la espiritualidad suficiente para ver lo que va a pasar allá arriba, quédense aquí con el asno. Mire todo lo que va saliendo de ese texto, según los rabinos antiguos. ¿Okay? Sigamos. Quédense aquí con el jamur. El muchacho y yo seguiremos adelante para postrarnos delante de Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Ahí hay otro paréntesis, pero es tan largo que no lo voy a mencionar porque me va a sacar mucho del tema. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre su hijo, Isaac. Y él, por su parte, Abraham, cargó con el fuego y con el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, Padre, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, ¿no? Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y arregló la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, dice el texto sagrado, el ángel de Hashem gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, le dijo el ángel, porque yo ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Entonces Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero, lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto. Eso es lo que dice el texto. Y en las clases pasadas yo demostré que lo que para la mente de los rabinos antiguos es una narrativa espectacular y extraordinaria, llena de enseñanza, para la mente moderna está llena de problemas. Llena de problemas. ¿Cuáles son los problemas? Primero, ¿cómo podría Dios, incluso a nivel de una prueba, pedirle a un padre que asesine a su propio hijo?
¿Cómo puede Dios tratar tan cruelmente los sentimientos humanos? Bueno, está bien, al final no fue sacrificado, pero Abraham no sabía eso. Abraham no sabía que el ángel lo iba a parar. ¿Cómo estaba el corazón de Abraham en todo ese tiempo? 3 días de camino, llevando en su mano el cuchillo con el cual él sabía que iba a degollar a su propio hijo. O sea, ¿cómo es posible que Dios, incluso a nivel de una prueba, coloque a un padre en esa posición, con ese sufrimiento, pidiéndole que asesinara a su propio hijo y mantenerlo callado por varios días? Con eso, ¿cómo puede Dios, que por definición es omnisapiente, pedirle a Abraham que haga esto para ver si Abraham iba a ser fiel y temeroso de él? Si Dios sabe los resultados desde el principio, no está la palabra en la boca cuando ya tú la sabes toda. ¿Cómo es posible que Dios, que sabe todo a priori, pusiera a Abraham en esta prueba para ver si Abraham lo amaba y si era temeroso de Dios omnipotente? ¿Cómo explicamos que un Dios omnisciente diga en los labios del ángel: ahora sé que eres temeroso de Dios, sugiriendo que antes no lo sabía, cuando por definición Dios lo sabe todo desde el principio? Entonces, ¿qué tipo de Dios está presente aquí? ¿Cómo podría el monoteísmo hebreo crear tal narrativa? ¿De dónde viene entonces esta historia? ¿Quién introdujo esto en el libro de Génesis? ¿Te estás dando cuenta? Las observaciones que nos están haciendo los eruditos modernos. ¿Cómo es posible que un hombre justo y bueno, un Hasid en la teología judía, un Hasid es más grande que un Sadik? ¿Cómo es posible que un Hasid como Abraham, un hombre justo y bueno, como supuestamente era Abraham, engañara a su hijo de la manera como lo hizo? Porque la narrativa bíblica nos dice que Abraham le ocultó a su hijo lo que Dios le había dicho. En otras palabras, en esta narrativa, Isaac es mantenido en total oscuridad acerca del evento que va a ocurrir hasta que, finalmente el muchacho descubre que él es la víctima inocente que iba a ser ofrecida sobre el altar. De hecho, cuando Isaac le pregunta ingenuamente a su padre: padre, mira, yo veo la leña, yo veo el fuego, pero ¿a dónde está el cordero que se va a inmolar? ¿A dónde está? La respuesta de Abraham es evasiva. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y le esconde el asunto. ¿Cómo explicamos todo esto? Los intérpretes antiguos tenían una metodología completamente diferente a la nuestra para relacionarse con el texto sagrado. Los intérpretes antiguos eran extremadamente meticulosos en el examen de cada letra hebrea, su tamaño, su posición, su contextura, su valor gemátrico, la forma en que se dicen las cosas. Esa era la mentalidad de los profetas, esa era la mentalidad de Yeshua. Esa es la mentalidad de Rabino Shaul, es la mentalidad de Rabí Hillel, Gamaliel, Shammai, Yohanan ben Zakkai. Esa es la mentalidad que ellos tenían. De manera que cuando la mentalidad moderna, hija de todo este proceso de desarrollo científico, se encuentra con el argumento que sugiere que el código real habla de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, inmediatamente se revela contra eso,
y dice, muéstrame dónde está escrito. Muéstrame dónde está escrito. Y para ellos, mostrarme dónde está escrito significa dame la evidencia científica. Es decir, ¿dónde está? ¿En qué capítulo? ¿En qué verso? ¿En qué palabra? ¿En qué pensamiento específico? ¿Qué evidencias antropológicas tenemos? ¿Qué evidencias paleontológicas tenemos? ¿Qué evidencias lingüísticas tenemos? ¿Qué evidencias históricas tenemos? ¿Y qué evidencias arqueológicas tenemos? Muéstramele la mesa. Si no me la puedes mostrar, es un cuento. Entonces, muchos enemigos de Yeshua y otros que sin ser necesariamente enemigos no lo aceptan como Mashiach, toman todas estas herramientas de la ciencia, de la erudición bíblica moderna, la aplican al caso de Yeshua y entonces nos acusan de estar inventando textos, creando textos, manipulando textos, citando mal textos, etc. ¿Me estás siguiendo cómo es el asunto? El código real. Dice, esta escuela dice, no se puede confiar en el Nuevo Testamento, no se puede confiar en el código real. Eso fue escrito muchos años después de las cosas que pasaron. Además, no tenemos los originales. No existen los originales. Y es verdad, nosotros no tenemos los originales del Nuevo Testamento. No tenemos nada original. No tenemos ni una cartita de Rav Shaul, que fue los primeros escritos del Nuevo Testamento que aparecieron. No tenemos ninguna carta original de Rav Shaul. Que le podamos aplicar carbono 14 y te diga, no, esto fue escrito en el año 45, el día 4 de Heshvan. No tenemos eso. No tenemos los originales, pero tampoco tenemos los originales que escribió Moshe. No tenemos. Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento encontrado es del año 132. El más antiguo, 132, que no es el original, es una copia de una copia de una copia de una copia de una copia. Del año 132, del Nuevo Testamento. Una copia, un manuscrito, un texto de Yohanan. Y es pequeñito, no es muy grande. Se pueden contar las palabras y te sobran los dedos del cuerpo. Pero se le aplicó carbono 14, 132, principio del siglo II, del Código Real. Pero antes de la aparición de los rollos del Mar Muerto, ¿tú sabes cuál era el texto de la Torah más antiguo que teníamos? Del año 1000 de nuestra era. El año 1000 de nuestra era. Es decir, nosotros tenemos una copia del Código Real del año 132 y la más antigua de la Torah del año 1000. Es decir, arqueológicamente hablando, el Nuevo Testamento tiene más evidencias de antigüedad que la Torah. O sea, no se puede confiar en el Código Real porque fue escrito muchos años después. Además, no tenemos los originales. Son copias de copias, de copias, de copias, de copias, con discrepancias internas entre las copias, con miles de diferencias textuales, errores. Entonces, ¿qué tan seguro estás de que el Código Real, Nuevo Testamento o Segundo Testamento, como quieras llamarlo, cómo sabemos que el Código Real es confiable? Con todos esos problemas internos. Y como un hombre que dicen que es inteligente como yo, dicen, con todas estas evidencias de que son copias de copias de copias, de que no tenemos los originales, de que hay errores, de que hay contradicciones internas, que Matías dice una cosa y Lucas dice otra, ¿ok? Mateo coloca a Jesús en Egipto y Lucas lo coloca en Nazaret. ¿Cómo puedo arreglar todo esto?
Entonces, ¿cómo una persona inteligente como usted puede creerse esos cuentos? No es que me lo estoy creyendo. Es que una cosa es lo que tenemos delante y otra cosa es lo que interpretamos. ¿Y cómo lo interpretamos? ¿Y qué asunción tú tienes en tu mente cuando tú te acercas a esos escritos? Lo interesante, Benny, lo interesante es que las mismas acusaciones que se le hacen al Código Real también se le hacen a la Torá, a la Biblia hebrea. Las mismas acusaciones. Lo que sucede es que los enemigos del Ribi toman solamente las críticas que se le hacen al Código Real y dejan a un lado las que se le hacen al Tanaj. Y entonces, con todas estas críticas, con todas estas supuestas evidencias, se presentan a los nuevos creyentes solamente con el tema de la credibilidad del Código Real. Y los otros no lo tratan. Entonces mucha gente está cayendo en esa trampa. O sea, los resultados es que los que caen en esa tela de araña, que yo creo que es el modernismo, no tienen cómo responder a estas cosas. Y eventualmente su fe se ve comprometida. Su sistema inmunológico espiritual se ve comprometido. Y el tema de la credibilidad del Nuevo Testamento, de Jesús, etc., es asunto de tiempo. Asunto de tiempo, cuando puede ocurrir un colapso. Y necesita un clónico urgente. Hacer un lavado de colon. Urgente. Para botarle todas estas toxinas que se han digerido. O sea, cuando ese gusanito de la duda entra, porque es un gusanito que entra, es igual que la Shon-Hara. Tú puedes tener la mejor opinión de una persona, pero si viene alguien y dice, oye, fulano del tal, y aunque tú crees en esa persona y tú confías, ese gusanito está allá atrás. Es un virus que logró meterte el enemigo adentro y está operando ahí. Y de a poquito comienzas a desconfiar de la veracidad y de la credibilidad del Código Real. Y después empiezas a desconfiar de la credibilidad y la confiabilidad de la Biblia hebrea, ¿okay? Del cual depende el Código Real. Y finalmente, lo aleno, si no te haces una limpieza de colon rápido, el final es lo aleno, que te vuelves agnóstico, como los conozco yo. Yo tuve profesores que una vez creyeron en la escritura hebrea, se volvieron agnósticos. Le podían vencer nombres. De la misma escuela donde yo estudié, donde yo hice mi BA en teología. ¿Ok? No quiero mencionar nombres, pero tengo compañeros que viven, que fueron compañeros míos, Adolfo Hahn, Livio Díaz. ¿Quiero que te mencione más, Moshe? ¿Tú te acuerdas de ellos? Perdieron totalmente su fe. Se volvieron agnósticos. Un agnóstico es uno que ni cree ni descree. Ni cree ni descree. En la práctica, la mente agnóstica es nada puede ser demostrable históricamente y por lo tanto suspendo toda creencia. Suspendo toda creencia. Agnóstico. O te vuelves ateo. Ateos. A, negación. Teos, Dios. Ateo, negar la existencia del Dios Altísimo. Mire, en las universidades modernas hay profesores de Biblia hebrea que son ateos. Hay profesores de Nuevo Testamento que son agnósticos. No creen para nada en Yeshua. Y Yeshua es el que le trae el cheque toda la semana. De lo que enseña.
Un día estaba yo cruzando el mar de Galilea con un guía turístico de un grupo que llevamos y hicimos una buena amistad, ya eran buenos amigos. Y un día se me ocurrió preguntarle, fulano, no voy a decir el nombre para proteger su identidad, ¿okay? Fulano, ¿qué te parece Yeshua? Dice, no, fue un gran rabino, definitivamente fue un gran rabino, fue un gran maestro de Torah, luchó por nuestro pueblo, ¿Y qué piensas? ¿Que fue el Mesías o un fallido Mesías? No, un fallido Mesías, definitivamente, no, fallido Mesías. Dice, ¿no te llama la atención que ese fallido Mesías es el que te pone pan en la mesa toda la semana con todos los grupos que tú te pasas enseñando a Yeshua aquí en Israel? Se vuelve ateo, o eventualmente, si dejas que ese gusanito de la duda siga caminando, te desligas completamente de Yeshua. Y al final te desligas de Moshe Rabbeinu y te vuelves un humanista secular. O posiblemente un paquete con un poquito de todo. Un poquito de todo. Y eso lo dijo, cuando el Mesías venga, habrá emuná en la tierra. Habrá emuná en la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo podría Dios pedirle a un padre que asesine a su hijo y tenerlo 3 días en oscuras? Aunque al final lo paró, ¿no? Porque Dios no acepta sacrificios humanos. ¿Okay? De eso estamos claros. Por supuesto, está la objeción, ¿no? Si Dios no acepta sacrificios humanos, Yeshua, ya yo hablé de esto, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si Dios es omnisapiente por definición, omnisciente por definición, ¿cómo necesita poner un hombre a prueba para ver si va a tener temor? ¿Cómo puede Dios decir, ahora sé que tú eres temeroso de Dios? ¿Quiere decir que antes no lo sabía? Es que Dios es ese. ¿Cómo puede un hombre justo y bueno como era Abraham engañar a su hijo de la manera como lo hizo? ¿Cómo los sabios antiguos, los rabinos antiguos, Shammai, Hillel, Yeshua, Rabino Shaul, Yehuda Hanasí, Rabbi Eliezer, los sabios del Talmud, cómo estos hombres antiguos enfrentaron esta situación? Si entendemos cómo ellos resolvieron estos problemas, podemos entender por qué la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, formó también el estilo de esa generación antigua de intérpretes que nos legaron la Biblia hebrea, que nos legaron la historia de Yeshua, el Mesías judío. Entonces, vamos a mirar cómo los rabinos antiguos resolvieron los problemas que tenemos en la Kedah. La primera cosa que los antiguos intérpretes notaron es que en esta narrativa se comienza diciendo, y sucedió después de estas cosas. El texto hebreo dice así textualmente, Vayehi Ahar Hadevarim. Así dice, Vayehi Ahar Hadevarim. Y sucedió después de estas cosas. Claro, en castellano lo vemos mucho, pero el texto hebreo nos dice algo extraordinariamente importante. Empieza diciendo Vayehi. Vayehi. Los sabios antiguos notaron que cada vez que se encuentran con Vayehi, cada vez que en la Torah aparece Vayehi y sucedió que, ¿okay?, hay una transición. Cada vez que la Torah dice Vayehi, hay un paréntesis, ¿ok? Es como un paréntesis, donde la historia previa concluye
y algo nuevo se presenta. Los antiguos intérpretes notaron también que el término devarim, traducido cosas, puede significar también palabras. Ojo. Davar en hebreo tiene dos significados. Puede significar cosas, o puede significar cosa, o puede significar palabra. Devarim en plural puede significar cosas o también palabras. Entonces, ese texto hebreo se puede traducir de dos maneras. Y sucedió después de estas cosas, que sería una referencia a los hechos previos que se narraron, pero también puede significar y sucedió después de estas palabras. Y sucedió después de estas palabras. Pero en este caso no hay una referencia alguna a una narrativa pasada. No hay referencia alguna a una narrativa pasada. Quiere decir entonces que ellos notaron que la transición aquí no es entre lo que pasó antes y lo que sucede ahora, sino que el asunto viene por algo que se habló antes y lo que se está introduciendo aquí ahora. Entonces, la pregunta que ellos hicieron es, ¿qué es lo que se habló antes? ¿Qué es lo que se habló antes? ¿Qué son las palabras que se dijeron antes? La Torah no dice nada de eso. La Torah guarda completo silencio de eso. Los intérpretes antiguos afirman que en este caso la forma correcta de interpretar la narrativa de la Akedah es entendiendo el texto como diciendo, y sucedió después de estas palabras que Dios Altísimo probó a Abraham. Entonces, ¿qué palabras? Si la Torah no lo dice por ningún lugar. ¿Qué palabras fueron dichas antes? Ciertamente unas palabras fueron habladas, aun cuando la Torah no lo revele explícitamente. Pero implícitamente, ahí se hablaron palabras. Entonces, si esto es así, los intérpretes antiguos actuaban con tremenda libertad para figurar qué palabras fueron las dichas antes que llevó a la prueba a Abraham en lo referente a Isaac. Y en este momento, los intérpretes antiguos no sabemos su identidad. Fueron anónimos, no sabemos su identidad. Quizá algún día lo sepamos. Argumentaron que hay otra parte en la Escritura donde se utiliza el mismo principio que en la Akedah. Y por una regla de interpretación que tenían los antiguos, que se llama analogía de expresiones, que significa que cuando en un lugar de la Torah aparece una palabra y en otro aparece otra similar, hay una conexión entre ellas, y lo que sucedió acá estaba sucediendo acá también, y las provisiones halágicas que hay acá son provisiones halágicas que podemos encontrar aquí también, y las provisiones proféticas que encontramos aquí también están acá. Ellos descubrieron que hay otro libro de la Torah donde aparece la frase temeroso del Dios Altísimo. Y esa frase es en el libro de Job. Entonces, ¿cómo dedujeron ellos? Dijeron, desde que la historia de Abraham y de su hijo Isaac es una historia para demostrar cuánto temor de Dios hay en el corazón de ciertas personas, usando esa libertad de pensamiento, ellos dedujeron que hubo intercambio entre el Dios Altísimo y el Hasatán con respecto a Job, de si era o no un hombre temeroso de Dios, y eso mismo ocurrió con Abraham. Los intérpretes antiguos dijeron que el Hasatán se presentó delante de Ter y le dijo, pon a Abraham ahora a prueba. Dijo el Hasatán a Dios Altísimo,
para ver si en verdad él es obediente y temeroso de Dios, aún sacrificando a su hijo. Entonces, visto así, el texto bíblico está diciendo, según los intérpretes antiguos, y sucedió después de estas palabras, que Dios probó a Abraham. Es evidente que en este caso, el problema moderno de cómo es posible que un Dios que por definición lo sabe todo del principio al final, no supiera al final desde el principio, ese problema queda superado completamente porque la prueba no fue para Dios, sino por las palabras desafiantes del Hasatán, que ahora sabía que Abraham realmente tenía temor de Dios en su corazón, y eso es lo que explica por qué el ángel dice, no levantes tu mano contra el muchacho, porque ahora queda demostrado que tú eres temeroso de Dios. ¿Queda demostrado delante de quién? El Hasatán. Entonces, la prueba no fue para que Dios Altísimo pudiera saber si Abraham era temeroso o no de él, sino para que el Hasatán lo supiera y para que nosotros supiéramos del asunto y el Hasatán fuera humillado y Abraham nos sirva de modelo. Entonces, Abraham no solamente Job, Abraham es el primero de la comunidad judía que le da esta patada en la cabeza al Hasatán. ¿Estás conmigo hasta aquí, Dani? Ok. Recuerden las 4 asunciones que tenían los antiguos con respecto a la Escritura Sagrada. La Biblia tiene 2 contextos. Cuando dice A, significa B. O sea, quiere decir que los sabios antiguos encontraban en la Biblia mensajes ocultos al ojo normal, porque hay un texto escondido dentro del texto que tiene un mensaje para nosotros. Y ellos tenían libertad para decir, no, esto no se puede leer así, hay que leerlo así. Recuerden algo, el texto hebreo de la Torah no tiene vocales. Entonces, si tenemos 6 vocales en español, y en hebreo tenemos 10 vocales. En hebreo tenemos más vocales, casi el doble de vocales en hebreo que en español. Tenemos entonces 12 formas diferentes de interpretar la Torah, dependiendo de la vocal que tú le pongas. Les voy a dar un ejemplo de esto. Les voy a leer esta Mishnah. Rabí Eliezer dijo, en nombre del Rabí Hanina, los sabios incrementan la paz en el mundo, tal como está escrito. Tus hijos, todos tus hijos serán estudiosos del Eterno, y tus hijos tendrán abundante paz. Y entonces mira lo que dice, no leas hijo, sino constructor. Espera. Eso está en el tratado Berajot, 64 años, la Mishnah. Berajot 64 años. ¿Okay? La explicación de la Mishnah por el Talmud de Babilonia. ¿Okay? 64 años. Dice el rabino, no leas hijo, sino constructor. Está diciendo que cuando tú lees esa escritura, no puedes leer hijo, sino constructor. Ahora, en español, ¿qué relación analógica hay entre hijo y constructor? Ninguna, no hay ninguna. Pero en hebreo hay una relación. ¿Por qué? Porque Bani y Boná tienen la misma raíz en hebreo. Entonces el rabino dice, espérate un momentico, no leas hijo,
Es el juego de palabras. Así es que ellos interpretaban la escritura. Y eso está en el Sidur, en muchos Sidurín de nuestros hermanos judíos. Está eso. No leas Banig, lee Boanig. ¿Ok? Bonai, constructores. Boné Jerusalén, el constructor de Jerusalén, que tiene que ver con la parte educativa. Bueno, eso es un tremendo ensayo de la responsabilidad de cómo se deben educar los hijos. Todo viene por un cambio en una vocal. Que en vez de decir Banai, se diga Bonai. En vez de decir hijos, digas constructor. La Biblia es un mensaje para el hombre en cada generación. Esa es la asunción que ellos tenían. Las cosas que se escribieron antes, para nosotros se escribieron. La Biblia no tiene contradicciones. La Torah es perfecta. La Biblia es un libro inspirado divinamente. Entonces, basado en esto, los rabinos antiguos vieron en Abraham un modelo para Israel. Un Hazid que vivió por Emunah Hashem. Y hablando de esto, el rabino Shaul de Tarso va a decir lo siguiente. Va a decir lo siguiente. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por Emunah Hashem. Mira, todas las conclusiones que el rabino Shaul está sacando de Abraham como modelo. Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por Emunah Hashem. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificará por la fe a las naciones, anunció de antemano la promesa de la redención a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por Emunah Hashem son bendecidos junto con Abraham, el hombre de Emunah. ¿De dónde saca Rashol todo eso? De la mente que ellos tenían. Abraham, con sus 10 pruebas, se volvió un ícono de la emuná, de la fe, un modelo. Incluso se vuelve una fuente de mérito para Israel y un visitante obligado en nuestra azúcar. La primera noche. Mientras que la erudición moderna afirma que no hay evidencia histórica para la existencia de Abraham, porque no existe ninguna prueba arqueológica que confirme la existencia histórica de Abraham fuera de la Torá. Para los rabinos antiguos, Abraham es todo un ejemplo, un camino, una esperanza. Entonces, ¿a cuál de estas dos mentalidades tú le vas a hacer caso, chico? A un tipo agnóstico de una universidad que le da lo mismo si tú te vas para arriba que para abajo, a ese que tú le vas a hacer caso. ¿Tú vas a depender tu alma de un agnóstico? ¿De un ateo? ¿De un secular humanista? ¿O de los rabinos antiguos, los profetas? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? O sea, con respecto Miriam, se me enfrió esto. No la clase, el té. Daniel, por favor, me bendices ahí. Yo sé que tú no eres muy amigo de los yankees. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? All right. La ignorancia de Isaac.
Ahora es que la clase se pone buena. Me da deseo dejarla aquí para la próxima. Mira, voy a seguir por amor a los hermanos de New Jersey que han viajado casi 2 horas para llegar acá. No solamente manejaron casi 2 horas para llegar acá, todo el doble de los 2 puentes, ida y vuelta. Los que no conocen New York, déjenme decirles que New York está lleno de islas y conectadas con tierra por puentes, y los puentes no son gratis. Yo pagaba acá, cuando vivía aquí en New York, $1,300 mensuales solo de toll, de pagos de impuestos por cruzar los puentes. ¿Sabes lo que es eso? Hay que trabajar duro para que te dejen pasar por el puente. Bueno, pues si no quieres pasar el puente, no hay problema, lo pasas a nado y ya, te sale gratis. Bueno, ¿qué vamos a decir de la ignorancia de Isaac? Con respecto a la actitud de Abraham de esconderle el asunto a su hijo hasta el último momento, los intérpretes antiguos nos dan también una extraordinaria solución a esta problemática levantada hoy día por la objeción de la mentalidad moderna. ¿Cómo lo solucionaron? Aquí, ¿estás listo? ¿Estás listo, Nina? Ok. Los intérpretes antiguos notaron que aquí hay una repetición. Vamos a ver cuál es la repetición. Génesis 22, 6 al 8. Dice: Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y con el cuchillo. Y los dos, Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él por su parte cargó con fuego y cuchillo. Y dice, y los dos siguieron caminando juntos. Observa. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero, hijo mío, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. ¿Observaron la repetición? En el verso 6 dice, siguieron caminando juntos. En el verso 8 dice, siguieron caminando juntos. ¿Por qué esa repetición? Dijeron los sabios, pero un momento. ¿Por qué esta repetición? Juntos, Yahdaf en hebreo, Yahdaf en hebreo, significa ser de una misma opinión. Estar en completo acuerdo sobre un asunto. Eso es lo que significa andar juntos. No es andar juntos caminando simplemente, físicamente. Es de estar en armonía, de estar de acuerdo en lo que vamos a hacer. ¿Ok? Por eso dice la Torah, estarán dos juntos sin estar en acuerdo. ¿Podrán estar juntos? ¿Cómo pueden andar dos juntos sin estar de acuerdo? Tú puedes estar físicamente caminando junto a una persona, pero estar totalmente distante de esa persona en tus valores, en tus sentimientos, en tus objetivos para la vida. Entonces, los rabinos dijeron, ¿por qué hay esta repetición? Recuerda que para ellos cualquier marca, cualquier nota, cualquier duplicación de una palabra, de una frase, no es un asunto superfluo. No es simplemente afirmando algo, es demostrando algo. ¿Lo ves? ¿Recuerdas la tercera asunción de los antiguos cuando se acercan a la Torá? ¿Qué dice la tercera asunción? La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia no tiene errores. Porque la Torá de Hashem es perfecta, que transforma el alma. Por lo tanto, los profetas y los rabinos antiguos estaban completamente convencidos que en la Torá nada sobra, nada falta.
esta repetición, dicen ellos, no es superflua. Dios nos está enviando un mensaje codificado. Primera asunción. ¿Cuál es el mensaje? Dicen ellos, si tú observas entre la primera vez que el texto menciona caminando juntos y la segunda vez que menciona caminando juntos, hay un intercambio entre el Padre y el Hijo. Hay un intercambio, un diálogo entre el Padre y el Hijo, donde el Padre aparentemente está escondiendo la verdadera identidad de la víctima del holocausto al Hijo inocente. Se lo está escondiendo. Sin embargo, los intérpretes antiguos notaron que debido al hecho de que el texto hebreo está escrito sin vocales y sin mayúsculas, debido al hecho de que el texto hebreo está escrito sin marcas específicas de dónde termina un verso y dónde comienza otro verso, ¿ok? Un arreglo del texto, sin alterar sus palabras, puede ser leído de forma diferente. Entonces, ¿cómo dice la forma tradicional? Dice, Elohim Jireh lo hace Leolá Bani. Elohim Jireh lo hace Leolá Bani. ¿Qué quiere decir? Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. ¿Verdad? Pero si tú arreglas el wording en hebreo, dicen los rabinos, entonces lo puedes leer de otra manera. Elohim Jireh lo hace Leolá Bani. En otras palabras, Dios Altísimo proveerá. El cordero eres tú mismo. Es lo mismo, pero hay una regla en el texto. Cuando Abraham dice, en la forma tradicional, como se traduce, Dios Altísimo proveerá el cordero, mi hijo, le está escondiendo. Pero si tú dices, Dios Altísimo proveerá, el cordero es mi hijo. Interpretado así, los sabios antiguos nos pasan una información completamente diferente, que lejos de ser evasivo, Abraham contó con Isaac. En otras palabras, lo confrontó con la totalidad de la verdad. Tú eres el holocausto, hijo mío. Y el hecho de que el texto añade, y ambos caminaron juntos, significa que lejos de ser una repetición superflua y sin sentido, hace todo el sentido del mundo. O sea, que Isaac estuvo consciente desde el principio y en total acuerdo desde el principio en ser la víctima que sería ofrecida en el altar por su propio padre. Y al interpretar esta narrativa de esta forma, los sabios antiguos resolvieron dos de los más graves problemas que la ciencia bíblica moderna imputa sobre esta narrativa: la ignorancia del Dios de Israel y la antiética evasiva de Abraham a su hijo sobre la verdadera identidad de la víctima del holocausto que sería ofrecida. Ahora, claro, la mente moderna dice, ¿pero qué es esto? Están jugando, están cotejando el texto a su propia manera para llevar adelante su propia agenda. Yo mismo, cuando era estudiante y fui confrontado con estas cosas, oiga, me pasó por la mente. Tengo que ser honesto, me pasó por la mente el gusanito. Me pasó por la mente el gusanito. Y espérate un momento, ¿qué juego es este?
No es ningún juego. ¿Cuál ha sido mi conclusión? Reconocer la realidad de la fe y la mentalidad que los antiguos profetas y los antiguos rabinos tenían. Y la realidad es que para la mente antigua, esta era la forma apropiada de tratar de dialogar con el texto hebreo de nuestra Sagrada Torá. Es decir, la miraban por todos lados, le contaban las palabras, ponían puntos y comas en diferentes lugares, sumaban las repeticiones, sumaban el valor de cada letra, veían la composición individual, probaban con diferentes vocales e incluso probaban a tomar la primera letra de una palabra, la primera letra de la segunda palabra, la tercera letra de la tercera palabra y así sucesivamente a ver qué pasaba. Por ejemplo, ¿por qué cuando vamos a recibir Shabbat el viernes a la caída del sol nos ponemos de pie para hacer kiddush y en la segunda ciudad del Shabbat hacemos kiddush sentado? ¿Por qué? ¿Por qué el viernes de la noche nos ponemos de pie y hacemos kiddush de pie? Bebemos el vino sentado, pero hacemos kiddush de pie, mientras que en la segunda ciudad del Shabbat lo hacemos sentado, no de pie. Porque en la noche del viernes leemos un texto de la Torá que dice Yom Hashishi Vayhalu Hashamayim Beharetz. Y cuando tú tomas la primera letra de cada una de las primeras 4 palabras, se forma Yuhei Bahei. Y debido a que está presente de forma codificada Yuhei Bahei, por respeto, estamos de pie. ¿De dónde sale esto? De la mente de los antiguos. Leemos el Salmo 145. Potea y adeja. ¿Ok? Potea y adeja. ¿Cuál es la costumbre? Levantar la mano cuando decimos potea y adeja. ¿Ok? Quiere decir, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. Que comienza así, potea y adeja. ¿Por qué hacemos así con las manos cuando hacemos esa parte? Porque si tomas la primera letra de cada una de las 3 primeras palabras, se forma el nombre del ángel responsable de traer la parnasá a la casa. Esa era la mente de los antiguos, que sigue operando entre nosotros. Muchas prácticas y costumbres vienen de ahí. Es un texto que está escondido en el texto. Y este tipo de estilo de interpretación vino a ser la norma en los días bíblicos, especialmente a partir del retorno de la cautividad babilónica. De esta forma surge una tremenda generación de intérpretes que fueron pasando estos descubrimientos a la próxima generación, hasta que eventualmente se formó un cuerpo oral de interpretación de la Torá que se hizo autoritativo. Y por ese método de interpretación de la Torá que se conoce como el método midrashico, el estilo midrashico, como ahora lo conocemos, y que manifestó y puso en evidencia esta metodología que existía basada en las 4 asunciones de los antiguos, lograban sacar del texto informaciones secretas y escondidas al ojo del público en general, para tener el verdadero sentido del texto, que al mismo tiempo traía soluciones especiales a problemas que ellos enfrentaban en sus días. Y por ese método, donde la Torá dice ojo por ojo y diente por diente, por ejemplo, los antiguos dijeron, eso quiere decir compensación justa. No quiere decir que si una persona se saca el ojo, le saca el ojo a otra, hay que sacarle el ojo a él. No es venganza, es compensación justa. Es decir, si usted le causa un daño,
una persona y esa persona pierde un instrumento de trabajo, le sacaste el ojo, le rompiste un brazo, no puede trabajar más, tú eres responsable de los daños causados. Por ese mismo método, donde la Torah dice, y fue la tarde y la mañana, día 1, los sabios dijeron, esto no es simplemente una información de cómo fue que pasaron las cosas. Esto es para decirnos a nosotros que el día comienza a la caída del sol y termina a la caída del sol del día siguiente. Rabanán Barabotay, todo el judaísmo, todo el conjunto de prácticas y costumbres que los judíos vivimos hoy y que forman parte de nuestro estilo de vida, es el resultado de ese tipo de interpretación rabínica. Si tú rechazas eso, como hace la crítica moderna, estás destruyendo el judaísmo y estás implantando humanismo. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Sí, el judaísmo actual tiene muy poco que ver con las prácticas y pensamientos de los antiguos israelitas. Tiene sobre todas las cosas que ver con el legado de la interpretación que los profetas y los sabios antiguos nos dieron de la Torah. Eso que nosotros llamamos los maestros antiguos. Sí, por supuesto, la Torah es el documento fundacional del judaísmo. Y eso es innegable, es un fundamento que nadie puede quitar. Pero esa era rabínica que surge a partir de la conclusión del exilio babilónico, como hemos explicado, es lo que nos da la base para todo lo que ahora tenemos. Y a eso que llamamos Torah oral, y que coexiste con la Torah escrita, con todo ese cuerpo interpretativo, donde se analizaba, se extendía, se imaginaba, se explicaba, se dialogaba, se desarrollaba, incluso se expandía el significado del texto. Les voy a dar un ejemplo en el Código Real. Dice Yeshua, oísteis que fue dicho, el que dice el maestro, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero te digo algo, tan solo con mirar a una mujer y codiciarla, ya se comete adulterio en el corazón. ¿Qué hizo Yeshua aquí, como buen rabino de aquella generación? ¿Qué hizo Yeshua? Tomó un mandamiento de la Torah que es específico y limitaba al acto mismo de adulterio, lo expandió a un punto que exalta la misma y la lleva a un plano mucho más amplio y de mayores proporciones, porque el trabajo de un rabino no es limitar la Torah, es hacerla cada vez más expansiva y más extraordinaria. Y para los rabinos antiguos, de los cuales Yeshua, Rabino Shaul, formaron parte de esa generación, nada más normal que tomar un texto de la Torah o una narrativa de la Torah y encontrarle un nuevo significado, una nueva luz, un nuevo sentido derivado no del capricho, sino de las reglas del análisis del texto bíblico según las leyes que tenían y que se expresaban en la mentalidad y en las asunciones que ellos tenían a la hora de dialogar con nuestra Sagrada Torah. Entonces, así como esa metodología de interpretación de los antiguos resolvió el problema de la aparente ignorancia de Dios Altísimo en lo referente a Abraham y al mismo tiempo el problema de la antiética evasiva de Abraham a la pregunta de su hijo, así también con la ayuda de esta metodología, los estudiantes del Rivi resolvieron el problema moderno de un Mesías que aparece, no cumple aparentemente
con las exigencias mesiánicas establecidas literalmente en las escrituras hebreas y reaparece de nuevo para cumplirlas sin que ello afecte para nada la legitimidad mesiánica ni una violación de algún texto hebreo de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? No es justo, y dígame si usted está de acuerdo conmigo o no, no es justo ni académicamente honesto facilitar a los antiguos esta metodología para interpretar la Escritura Sagrada y resolver los problemas que tenemos en ella y negar esa herramienta a los estudiantes antiguos de Rivi que formaron parte también de esa tradición. ¿De dónde surge entonces la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece? Del texto bíblico, pero interpretado por los antiguos. Entonces vamos a ir ahora a ese texto bíblico, solo que mi tiempo ha concluido. Con la ayuda del Eterno lo trataremos en la quinta parte de esta serie. Resumiendo entonces la clase de hoy. Si Yeshua no cumplió con ninguna de las exigencias mesiánicas evidentes, y si en ningún lugar del Tanaj, de la Biblia hebrea, ni el pensamiento judío subsiste la idea de un Mesías que aparece, desaparece y reaparece de nuevo, ¿cómo yo puedo aceptar sobre una base confiable y creíble que Yeshua es el Mesías? ¿Cómo? Si el Eterno me permite, con su ayuda, en mi próxima clase te voy a mostrar por qué la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece para concluir una misión mesiánica dejada en suspenso, no es un disparate teológico, ni un invento a posteriori de los estudiantes del Rivi para salir del apuro, de la vergüenza que significó haber dicho que era el Mesías y que no cumplió nada, y entonces se usa este subterfugio filosófico para resolver el problema. Entonces te darás cuenta que para responder a esta importante pregunta es preciso conocer el mundo judío, la mente judía, la metodología de los intérpretes antiguos, porque es dentro de ese mundo, es dentro de esa metodología, dentro de esa mentalidad y dentro de esa manera de dialogar con el texto bíblico que las preguntas legítimas del hombre moderno pueden ser respondidas apropiadamente. El profeta Jeremías no podía haberlo dicho más acertadamente. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Una pregunta, no quiero que me la respondas, es para que lo pienses. ¿A quién le vas a confiar la redención de tu alma? ¿A un humanista agnóstico que se mofa de la existencia de Moshe? ¿Que niega la existencia histórica de Abraham? ¿Que niega la existencia histórica de Yeshua, de los profetas y de los sabios de Israel? ¿O vas a confiar en los profetas, hombres piadosos, los rabinos piadosos que dedicaron sus vidas exclusivamente al estudio de la Torah? ¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a creer? ¿Al científico ateo? ¿Al historiador agnóstico? ¿Al crítico humanista que te dice que no hay Dios, que la Biblia es un invento antológico de personajes que nunca existieron simplemente para lograr agendas escondidas, o que Yeshua no existió, que fue un invento de algún héroe legendario, que el código real es un invento que no tiene sustento histórico ninguno? ¿Sobre qué te vas a apoyar? Te digo esto porque yo conozco el problema.
y porque yo mismo he confrontado estos problemas, incluso más serios que esto, que no lo trato aquí para no comprometer la fe de nadie. Porque una cosa es lo que uno dice y enseña, otra cosa es lo que la gente puede salir después interpretando. Y por eso no lo digo. Lo trato a nivel de yeshiva, a nivel académico. La erudición bíblica moderna no solamente ha enfriado sus cañones contra Yeshua y contra el Código Real, también contra Moshe. Y también contra la Torah. Los mismos que te han robado a Yeshua del corazón, están robando a Moshe también del corazón. Y te voy a dar algunos ejemplos, por amor a mis hermanos que vinieron de tan lejos, para que se lleven una buena clase completa. Aunque nadie vino más lejos que mi esposa y yo. Ninguno de ustedes manejó 1200 millas para llegar acá. No, yo no manejé, vine en avión. Pero, si tiene su Biblia ahí, busquen Bereshit, capítulo 12, verso 6. Ya no se puede decir habla su Biblia, sino habla su tablet. O va a cambiar el mundo, ¿no? 12:6. Vamos a ver. En esta traducción dice, escuche. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. ¿Eso qué dice? Right? ¿Leyó? ¿Así dice en su versión? ¿Eso qué dice? Entonces, la pregunta es, Paolo, si la Escritura dice, para aquella época, los cananeos vivían en esa región, lógica, y obviamente, esto indica que cuando esas palabras se escribieron, los cananeos ya no estaban en esa región. ¿Claro? Si el texto dice, para aquella época los cananeos vivían en esa región, quiere decir que para el tiempo cuando esto se escribió, los cananeos no vivían en esa región. Si esto es así, Moisés no pudo ser el autor de esta escritura, porque mientras Moisés vivió, los cananeos ya habitaban en esa región. Entonces, dicen los críticos, Moisés no escribió el libro de Génesis. Moisés no es el autor del libro de Génesis. Así que, siguen haciendo caso con respecto a Yeshua, que después verás qué te van a hacer con Moisés. Sigue dejando que ese gusanito te entre y ya verás a dónde va a terminar. Vamos a Génesis 36:31. Génesis 36:31. Dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Así dice, miren, lo que estás leyendo. Así dice, Zoila. ¿Dice así allá? Gloria, tú que lees bien ahí con tu celular, todo en la escritura. ¿Eso que dice? El tablet tuyo. Voy a leer de nuevo. Génesis 36:31. Escuchen muy bien. 31. 36:31. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. La crítica moderna dice, este verso asume que quien lo escribió ya conocía la monarquía. Sabía lo que era tener rey sobre los hijos de Israel. Pero la monarquía nunca fue conocida por Moisés, el supuesto autor de Génesis. Moisés vivió 3 siglos, aproximadamente 3 siglos antes de que surgiera en Israel la monarquía judía con Saúl, con David. Moisés no pudo haber escrito esto nunca. Empezaron con Yeshua,
pero después te van a llevar también para acá. Números 21, 14. Vamos a ir a Números 21, 14. Dice el texto: por tanto, se dice en el libro de las guerras del Señor, Bajeb, que está en Sufá, y los arroyos de Amón, y la ladera de los arroyos que llega hasta el río de Ar y se apoya en la frontera de Moab. La pregunta que se hacen los críticos es: ¿cómo pudo Moisés, el supuesto autor de Génesis, cómo pudo Moisés citar de un libro llamado Libro de las Guerras del Señor con respecto de una batalla que tomó lugar en los propios días de Moisés? Lógicamente, un libro de guerra tuvo que haber sido escrito después de las guerras. Entonces, ¿cómo pudo Moisés citar un libro de guerras que todavía no había ocurrido? La conquista no se había dado. Era imposible para Moisés citar de un libro que surge varios siglos más tarde. Conclusión: es imposible que Moisés haya escrito este libro, por tanto, no podemos considerar a Moisés el autor de la Torá. ¿No ven? Estos son los mismos argumentos de los que dicen Yeshua no es una figura histórica comprobable. Para ellos es más importante que un pagano haya escrito en una tarjetica por allá que conoció a un hombre llamado Abraham. Eso sí vale, pero que la Torá diga que existió Abraham, eso no vale. ¿Ves a dónde lleva el gusanito ese? Números 12:3. Números 12, Devarim, no, Bamidbar, 12:3. Después vamos a Devarim, para terminar, porque si no, nos vamos mañana aquí. Números 12:3. Dice, es un paréntesis, ¿verdad? Dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre el faz de la tierra. Los eruditos modernos dicen, wow, ¿cómo un hombre humilde va a escribir eso del mismo? Y se mofan de Moisés. ¿Cómo un hombre mismo, humilde, va a decir de él mismo, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, y seguir siendo humilde? Un hombre humilde no haría eso, no escribiría. Moisés no pudo haber escrito eso. Por lo tanto, hay evidencia suficiente para decir que Moisés no es el autor de nada. Devarim 1:1, Deuteronomio 1:1. Y voy a terminar con este ejemplo. ¿Lo tienes ahí, Miriam? Dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazedot y Disahaf. ¿Ok? ¿Viste el problema? ¿O no lo viste? ¿Cómo dice, Miriam, tu versión? Léelo en voz alta. Estas son las palabras que dirigió Moshe. Estas son las palabras que dirigió Moshe Moshe a todo Israel en el lado del Jordán, en el otro lado del Jordán. y sobre lo ocurrido en el desierto. Sobre lo ocurrido, Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica? Que la persona que escribió eso estaba al lado opuesto del otro lado. ¿Lo ven? Por lo tanto, no pudo haber sido Moisés, porque a Moisés nunca se le permitió cruzar el río Jordán. ¿You got it?
¿Lo ves ahora? ¿Lo ves ahora? ¿El problema que hay ahí? Ok. Podríamos pasarnos la noche aquí mirando texto tras texto de cómo la crítica moderna presenta estas cosas. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo estas cosas? Sería bueno que aquellos que se han desligado de Yeshua y se mofan ahora del Código Real vayan a sus nuevos maestros y le discutan que Moisés no pudo ser el autor de la Torá, que no hay evidencias históricas confiables fuera de la Torá que muestre que Moisés es una figura histórica probada por la ciencia histórica y probada por la ciencia de la arqueología, y que ellos no creen por tanto en ese fanatismo rabínico que sigue afirmando que Moisés es el autor de la Torá, que la Torá no tiene errores y que la Torá es digna de confianza. Vaya ahora a su rabino y dígale eso en la cara, como me lo has dicho a mí en la mía acerca de Yeshua y del código. Ahora ve y dile lo mismo al rabino de Moshe y de la Torá. Dile, rabino, ¿qué tan seguro usted está que Moshe existió? ¿Qué tan seguro tú estás de que escribió la Torá? Yo no creo que Moisés haya existido, ni creo que haya escrito el Humash, porque la ciencia moderna ha demostrado perfectamente que Moisés no existió ni pudo haber escrito nada. A ver cuántos segundos te quedan en esa sinagoga. Claro, si estás en una sinagoga seria y con un rabino ortodoxo serio, como gracias a Hashem los tenemos, piadosos y temerosos de Dios, de ellos que estoy hablando. Porque si te vas a los reformistas y a los conservadores liberales, ahí por supuesto, ahí no vas a tener ningún problema. Como tampoco vas a tener ningún problema de ir con ellos bajo la boda, bajo jupá de una boda de 2 hombres y de 2 mujeres. No vas a tener ningún problema. Feliz, todo el mundo. Pero bueno, ya yo he hablado de eso antes y cada uno es libre para elegir el camino por el cual desea conducir su alma. Pero mi buen consejo, el de los rabinos antiguos, tenga cuidado de su alma, porque cuando una persona insiste en andar por un camino, el cielo mismo lo empuja. Así dicen los rabinos. Cuando una persona insiste en ir por un camino, ese es el que quiere. Eso es lo que quiere. Dale. Ya como te despinfarres por ahí abajo, ven, vamos a hablar entonces. A los profetas, a los maestros y a los rabinos que tenemos, respeto por Moshe Rabbeinu, respeto por la Torá y por el judaísmo que hemos recibido de nuestros mayores. Sí nos preocupa este asunto, sí nos preocupa, y sí advertimos con amor y responsabilidad los peligros que hay en el camino. Es lo menos que podemos hacer, lo menos que podemos hacer. De lo contrario, este es otro negocio más. Como otro negocio, el de levantar un departamento de estudios judaicos en una universidad para enseñar de un Yeshua que nunca existió, para enseñar de un Moshe Rabbeinu que nunca existió y cobrarle $1,500 por semestre a una persona para robarle la poquita fe que le queda. Así está el mundo hoy día. Como ves,
Los que rechazan a Yeshua por considerar que no hay evidencia histórica verificable de la existencia de Yeshua, tienen el mismo problema como usted. Y los que rechazan el código real por considerar que está lleno de errores, tienen el mismo problema como el Tanaj. Los mismos problemas genealógicos de las genealogías que tenemos en el código real, los mismos problemas en la genealogía que tenemos en el Tanaj. Los mismos problemas. Por eso es que dije en la conferencia pasada que si cae el código real, cae el Tanaj. Lo adeno. ¿Por qué? Porque el código real, cada 8 versículos, cita el Tanaj. Cada 8 versículos, cita el Tanaj. Es más, un rabino en Israel me dijo a mí un día que si se perdiera la Torah, lo adeno, del código real se podía rescatar la Torah de todas las citas que hay, directas e indirectas, de la Torah en el código real. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Hay muchas razones. Una, pienso yo, es el mal uso de la libertad que Dios Altísimo ha dado a cada uno por precipitarse a la hora de tomar decisiones tan importantes para esta edad presente y para el mundo humano. Y muchos nuevos creyentes, cuando son confrontados con estas cosas, no saben cómo responder. Y esto está robando y destruyendo la fe de muchos. Por mi parte, yo doy gracias al Dios Altísimo. He descubierto que es el Tanaj y que es el judaísmo antiguo, los rabinos antiguos, los que nos dan la respuesta. Y que en ningún diálogo moderno de la Escritura podemos ignorar lo que los rabinos antiguos nos dejaron. Porque ellos tenían la mentalidad de los profetas. La manera como ellos se acercaban al texto bíblico y el tremendo legado que nos han dado, podemos entender solamente así por qué la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, forma parte del pensamiento judío antiguo acerca del concepto del Mesías. Y doy gracias al Dios Altísimo porque el estudio académico de estas cosas lo he tomado muy en serio y apasionadamente. Mi esposa es testigo que nadie te conoce a ti como tu mujer. A Benny, nadie lo conoce. Que pregúntele a Silvia. Y Silvia sabe quién es Benny. ¿Cuántas veces le he dicho yo a mi esposa que para mí 5 minutos es un tremendo tiempo para sacar algo provechoso de la hora? Y para mí eso es algo tan apasionado que a veces me hablan y no oigo. Mi mente está resolviendo un problema que le estoy dando vuelta allá atrás. Y lo he tomado serio y apasionadamente. Pero he tenido la precaución de hacerlo de la mano de la Ruach Kodesh. No confiando en mi lógica, no confiando en mi intelecto humano, sino en el temor del cielo. Y pidiendo al Eterno siempre que trate estas cosas, guarda mi mente, guarda mi corazón, para no apartarme tras dioses ajenos. No apartarme tras dioses ajenos, especialmente los ídolos modernos de la erudición de la crítica bíblica. Y esta actitud de temor del cielo me ha protegido de 3 cosas, gracias a Dios Altísimo. Primero, del agnosticismo. Segundo, del ateísmo. Y tercero, me ha protegido de desligarme de Yeshua.
desconocerlo, ignorarlo, avergonzarme de él, esconderlo, torearlo, mostrar que soy un seguidor de Yeshua cuando estoy al lado del seguidor de Yeshua, pero cuando llega alguien que no cree en Yeshua como Mashiach, lo toreo. Me oculto para no ofender la fe de nadie. Le doy gracias a Hashem que me ha librado. Me ha librado. Le doy gracias a Hashem que me ha librado de negarlo y considerarlo a mi maestro, en el mejor de los casos, como un buen rabino que posiblemente hizo algo bueno o trató de hacer algo bueno por su pueblo, pero que al final fue asesinado por los romanos, tirado en una fosa común, como dicen ahora los modernistas, que Yeshua fue tirado en una fosa común, que su cuerpo fue comido por los perros, por las aves carroñeras del cielo, y que no quedó nada. Fin de la historia. Doy gracias a Dios Altísimo porque me ha protegido de todas estas cosas. Y te estoy contando honestamente mi historia. Te la estoy contando honestamente. Tal vez te sea interesante, o tal vez sigas tu camino compadeciéndote de mi alma, o tal vez digas, este hombre es un enemigo del judaísmo y tenemos que desenmascararlo y destruirlo porque está causando mucho daño a muchas almas, defendiendo a Yeshua, defendiendo la Torah, defendiendo a Moshe Rabbeinu. Y entonces decidir despilfarrar de mí por todos lados y procurar destruirme a como tengas lugar. O tal vez te detenga y diga, espera un momento, este hombre no es un estúpido, este hombre parece, por lo menos parece inteligente, parece. No es un neófito, es un hombre estudiado. ¿Qué razones tiene para mantenerse en esa posición? Es digno de considerar. Maybe, tal vez tiene algo en que apoyarse. Voy a estudiar sus ideas, sus argumentos y luego, con mucho cuidado, voy a tomar una decisión por mí mismo. Puedes decir eso. O tal vez puedes decir, bueno, definitivamente estoy de acuerdo en mi mente y en mi espíritu con lo que este hombre está diciendo, pero decido permanecer a su lado, lo voy a apoyar en esta davídica tarea que el cielo le ha entregado. También puedes decir eso. Cada uno es libre de considerar la evidencia. Y luego que tú hayas agotado, honestamente, agotado el caso, de forma transparente, sin agendas escondidas, sin intereses personales, por el honor de la verdad, no importa dónde me lleve y no importan las consecuencias, entonces y solamente entonces tomar lo que tú consideres que sea tu mejor decisión para ti, para tu familia, para tus hijos, para esta edad presente y para el mundo por venir. ¿Qué tan seguro estás de que Yeshua es el Mesías? ¿Y tú qué tan seguro estás de que Yeshua no es el Mesías? No te pierdas la próxima clase. Tengo la impresión de que va a ser extraordinariamente interesante. Laila Tov, Shalom Shalom.